¿Qué tal, amigos de Diario? Tenemos hoy una entrevista muy interesante. No se retiren porque seguramente cuando acabe van a sacar conclusiones que igual les hacía falta sacar. Vamos a hablar de economía con la persona que más sabe en el Partido Popular de economía, porque es el vicesecretario de Economía del Partido Popular. Juan Bravo, vicesecretario de Economía del Partido Popular, bienvenido a Es Diario, a nuestro estudio. Bienvenido, gracias por estar aquí en el estudio de Es Diario. Al revés, muchísimas gracias a ustedes por darnos la oportunidad de poder compartir y de poder explicar algunas cuestiones que seguro que le interesará a la gente. Es un placer para nosotros. Tenemos el tema, Juan, del gasto en defensa muy candente. ¿Cómo se puede aumentar el gasto en defensa? Es una necesidad ineludible, lo va a tener que hacer Pedro Sánchez sí o sí, pero ¿cómo se puede abordar este asunto? ¿Es necesario que se aprueben unos presupuestos generales del Estado nuevos? ¿Se puede hacer de otra manera? ¿Cómo lo ven en el Partido Popular? Bueno, yo creo que el gasto de defensa hay que hacer varios análisis. Lo primero es que el gobierno de España tenía un compromiso del 2% con la OTAN que lleva muchísimo tiempo sin cumplir, ¿no? Y esto lleva a la situación actual en la que hay que cometer eso. La primera derivada que tenemos desde la gestión es si hace falta o no hace falta presupuestos. Lo primero que hace falta es saber si se lo va a gastar o no se lo va a gastar, si lo va a invertir o no lo va a invertir. ¿Por qué? Porque cuando vimos las declaraciones ya dice que el 2% se cumplirá en el año 2029. Los antecedentes que tenemos es cuando han mandado documentación a Bruselas del plan presupuestario, todos los compromisos, todas las obligaciones del plan de estabilidad financiera, lo ha mandado al año 27, 28, 29, qué casualidad que es cuando posiblemente él no va a estar. Y está trasladando el problema al siguiente gobierno. Como suele hacer con casi todo, que no soluciona nada y todo lo manda a generaciones futuras, ¿no? Nos estamos endeudando que pagarán los jóvenes, el problema de la vivienda hace anuncios pero no hace ninguna solución, y ahora tenemos un tema de defensa que es un tema de país o de Europa, porque es un compromiso absoluto, y estamos viendo cómo él se toma esto, con qué frialdad, con qué frivolidad, puesto que reúne a la gente sin darle tiempo para trabajar, sin darles muchas explicaciones. Y yo creo que la realidad es que este año 2025 intentará pasarlo de la mejor manera posible, pero es cierto que uno de hoy a mañana no puede tampoco comprar tanques o comprar armamento, pero ya para el año 2026 seguramente nos volverá a subir los impuestos bajo la justificación de que quiere invertir en defensa. Y yo creo que lo que los españoles están pidiendo es que elimine ese gasto político superfluo que tiene desde ministerio, empresas públicas que son deficitarias, invasión de empresas privadas como Telefónica. Yo creo que los españoles lo que quieren es que deje de gastar ahí para invertir en lo que realmente es importante para Claro, todos. Pero entonces tenemos la vía de los impuestos, tenemos la vía de deuda, se puede permitir a España seguir acrecentando su deuda para aumentar el gasto en defensa, habría que recortar, como estaba apuntando, en otras partidas, ¿en qué partidas habría que recortar, a juicio del Partido Popular? Bueno, estamos pendientes también de lo que diga Bruselas, ¿no? Pero parece ya más o menos que Bruselas asume claramente que el 2% mínimo, incluso en algún sitio ha deslizado la presidenta Ursula von der Leyen, que hasta el 3% debería ser a cuenta de los propios países, y luego ya ha hecho un paquete de 800.000 millones de euros en las cuales 650.000 millones lo deriva a una figura tal que flexibilidad en las reglas fiscales, es decir, permitir que una parte de ese gasto en defensa que supere esas cantidades pudiese ir sin computar como déficit, y 150.000 millones que fueran en materia de préstamos europeos, algo así parecido a lo que se hizo con el COVID, para partidas muy concretas en las que entiendo que va a capitanear directamente la Unión Europea en que se debe gastar. Entonces, para España, ¿qué pasa? Bueno, pues lo primero que tienes que hacer es cumplir el 2%, eso estamos hablando de aproximadamente, en un momento inicial, de no menos de 9.000 millones de euros, y si queremos llevarlo hasta el 3% que está planteando Bruselas, harían falta 25.000 millones de euros. Eso es mucho dinero. Eso es mucho dinero. Entonces dices, oye, ¿cómo lo puedes hacer? Pues yo creo que lo primero que hay que hacer es, vuelvo a repetir, reducir gasto político superfluo. Mira, 2.300 millones ya los tenemos, Telefónica, por ejemplo. Ya. Las 1.000 millones de pérdidas en Correos, en vez de poner a gente porque sea afín a Pedro Sánchez, pongamos a gente al frente, porque Correos era una empresa que daba beneficios, no daba pérdidas. Como esas empresas, tenemos más empresas, ¿no? No sé, sería otro detalle que en vez de tener 22 ministerios tuviésemos 13 o 14, ¿no? También ahí hay más de 1.000 o 1.000 y pico millones de ahorro que podríamos tener. Aproximadamente en gastos financieros, en pago de deuda, tenemos aproximadamente 40.000 millones de euros. Si no nos hubiéramos endeudado como ha hecho este gobierno, o por lo menos fuéramos creíbles en cuanto a la deuda, pues simplemente que consiguiésemos ahorrar un 5% de los tipos de interés porque seamos creíbles y porque los mercados no lo quieran prestar, pues ahí tienes otros 2.000 millones. O sea, yo creo que hay partidas en las que podríamos trabajar adecuadamente para poder hacerlo. Y luego hablamos del dinero. Pero esto es, ¿qué vamos a hacer con nuestro ejército, que tiene 116.000 y sin embargo está previsto hasta 140.000? Sabemos que tienen deficiencias en su día a día, es decir, cuáles son sus condiciones laborales, hagamos un trabajo serio, desde cuál es su futuro, su vivienda, dónde van a trabajar, su movilidad, su sueldo, su crecimiento interno. Un punto. En segundo lugar, ¿qué vamos a hacer con la industria de defensa?
¿Porque está bien invadir empresas? No. Pero tendríamos que sentar a todo el sector de defensa español y analizado con Europa para ver cuánto de esa inversión podemos dejar en España, qué podemos hacer en los programas europeos en los que se participa en defensa, que España no se dedique poco menos que a poner la pegatina de los aviones, sino que tengamos un peso específico para que esa inversión repercuta en la propia España. Creo que estamos, fíjese la cantidad de cosas que hay que hablar y cuál es nuestra posición en la OTAN y cuál es nuestra posición en Europa y qué pasa con los socios del gobierno que están absolutamente en contra de todo esto. Hablamos de Sumar, hablamos de Podemos, hablamos de Esquerra Republicana, hablamos de Bildu. Oiga, fíjese si como para hablarlo en 30 minutos, que es el tiempo que le concedió esta semana Pedro Sánchez a Alberto Núñez Feijóo para hablar del asunto del gasto en defensa. Es que yo creo que ni en 30 días seríamos capaces de tener un análisis tan profundo, ¿no? Si alguien realmente quiere hacer algo y explicarle a la gente que este gasto en defensa es para protegernos, porque cuando escuchas determinados comentarios parece que es para atacar, no es para protegernos. Nosotros tenemos una amenaza por el norte y una exposición también de fronteras en el sur. Y nosotros tenemos que saber en qué espacio estamos jugando. Y tenemos a Ucrania, a la que creo que todos compartimos que hay que defender, y hay que apoyar y hay que aportar. Oiga, yo creo que todo esto, de todas formas, creo que también es una enorme oportunidad si hacemos las cosas bien, ¿eh? O sea, todo esto que está pasando es una oportunidad si hacemos las cosas bien. Luego tenemos también encima de la mesa, que lo ha vuelto a poner de manifiesto el tema del gasto en defensa, el asunto mollar de los presupuestos generales del Estado. ¿Cómo puede vivir un gobierno sin presupuestos generales del Estado cuando además es una obligación constitucional presentar unos presupuestos? Pues cambiando de opinión, ¿no? Porque en el año 2019, por no tener presupuesto, el señor Sánchez convocó elecciones. En el año 1996, el presidente Felipe González, por no tener presupuestos, convocó elecciones. Y aquí este gobierno lleva 7 años y solamente ha hecho 3 presupuestos, ha hecho 4 prórrogas, porque a veces quieren comparar y decir, bueno, si hay algunos otros que no tienen, oiga, en 7 años ha hecho 3, lleva 4 prórrogas presupuestarias. En segundo lugar, si ustedes se acuerdan, cuando se produjo el veto del presupuesto en el Senado, la señora Montero dijo que había un informe jurídico que aportó, en el cual decía que la prioridad del presupuesto era tan grande que una Cámara no podía vetar el avance del presupuesto, porque había una obligación de presentarlo. O sea, ese informe jurídico que utilizaron para saltarse el veto del Senado y para cambiar la ley, resulta que ese mismo informe que dice que es obligatorio presentar, que es una prioridad, porque la Constitución dice que si se presenta más tarde, pero es que da por hecho que no se puede no presentar. Claro. Da por hecho que puedes tardar, que te lo pueden tumbar. Pero claro, nadie de los padres de la Constitución pensaron que alguien tendría el descaro de no presentarlo. Claro. Juan, los españoles están muy preocupados por el tema de los impuestos. Los españoles de la clase media, los trabajadores españoles se sienten demasiado agobiados por la presión fiscal. Sin embargo, el gobierno de Sánchez mantiene que España económicamente va muy bien. Es decir, incluso que es el país que está tirando de la zona euro. ¿Cómo podemos analizar estos dos planos de la realidad económica? Españoles cada vez más agobiados por la presión fiscal, por los precios, y un relato gubernamental que nos habla de un país que va como un tiro económicamente, como un cohete económico, como dice Sánchez. Pues lo primero está tirando de Europa. Hombre, nosotros somos 1/3 de Alemania y casi la mitad de Italia. Un poquito más de la mitad, pero quiero decir, un poquito de humildad, ¿no? Eso para empezar. En segundo, vamos dejemos los datos macro que hemos visto que son capaces de maquillarlo muy bien, fijos discontinuos, los incrementos del INE, del PIB, o sea, lo estamos viendo, ¿no? Vayamos al día a día. En España ahora mismo, ¿cómo estamos? Pues mire, hay 2 millones de personas que dependen del ingreso mínimo vital, 3,3 millones de personas que cobran la prestación por desempleo, o que están desempleados, perdón, y 2,4 millones de personas que cobran el salario mínimo interprofesional, es decir, 7 años y 7,7 millones de personas dependientes de una situación de precariedad. Yo creo que eso no es el mejor escenario. Vamos a ver los impuestos. ¿Cómo estábamos en el año 2018 y cómo hemos terminado el año 2024? Entre el año 2018 y el año 2024, entre impuestos y cotizaciones sociales, los españoles hemos pagado 140.000 millones de euros más. 140.000, un 45% casi más de lo que se pagó. ¿Eso sobre quién recae? Principalmente sobre las clases medias, porque en España gente que gane más de 60.000 euros es el 5%. Quiere decir, cuando tú quieres recaudar realmente, ¿a quién aprietas? A las clases medias, a que gana 20, 30, a que gana 40. Ahí es donde están soportando los incrementos de IVA, los incrementos de impuestos especiales, los incrementos en la renta, los incrementos de impuestos sociales. Es decir,
todo eso que esta señora está construyendo, María Jesús Montero, que tampoco es nada distinto de lo que hizo en Andalucía, que es construir un auténtico infierno fiscal para luego malgastarlo. Está construyendo lo mismo. Entonces, si te vas a los datos de pobreza, estamos en datos de pobreza más altos, gente en situación precaria o situación de dificultades más altos. Europa nos coloca en el tercer o cuarto puesto, por detrás de países que evidentemente creo que no serían comparables y muy lejos de la Alemania, Italia, Francia o Portugal. Es decir, oiga, la gente no está bien. La gente no está bien, la gente lo está pasando con dificultades. Dicen, ¿hay más consumo en un restaurante? Es que la gente no se puede comprar un piso. Es que donde antes el 65% de los jóvenes con 35 años tenían un piso, hoy lo tienen el 23%. Claro. Entonces, claro, bueno, pues si no tengo ese gasto y no me puedo ni siquiera ir alquilado y sigo viviendo en casa de mis padres, evidentemente el poco sueldo que tengo me permite para ir a tomar una cerveza. Pero la realidad es que el crecimiento, y no lo decimos nosotros, dice el Banco de España, IREF, está sustentado principalmente en gasto público. Gasto público que si dijeras, oye, es dinero que tenemos, pues puedes decidir. Nosotros no somos partidarios de que la economía sea pública, queremos más libre mercado, pero bueno, es que no lo tienes, que eso lo está gastando. Cada día Sánchez nos endeudan casi 200 millones de euros. Claro, luego tenemos lo del reparto de la deuda de las comunidades autónomas, tenemos lo del Consejo de Política Fiscal y Financiera, ese reventón que pegó, porque Sánchez ya lo llevó allí todo cocinado previamente con los independentistas, el plantón del Partido Popular en ese Consejo de Política Fiscal y Financiera, y finalmente era previsible lo de la condonación de la deuda a las comunidades autónomas. ¿Es realmente una quita de la deuda? ¿Es justo que esto se reparta por igual en todas las comunidades autónomas? Vamos a hacer varios análisis. Si la política era tan buena, la de la condonación, punto 1, ¿por qué permite que la anuncie Esquerra y no la anuncie el gobierno? Punto 2, ¿por qué no estaba incorporado dentro del programa económico que presentase el Partido Socialista para ir a las elecciones? Punto 3, cuando hablan de condonación, parece que si los que nos están escuchando y viendo pensarían que si hablamos de condonación estamos diciendo que le vamos a quitar. Si a mí me dice que me han condonado la deuda de la hipoteca, es que no voy a pagar la hipoteca. Aquí no. De hecho, si ustedes se van al documento que se llevó al Consejo de Política Fiscal, verá que salvo el punto 1, que es el acuerdo político con Esquerra, en el resto, el punto, o sea, la introducción, punto 2, 3 y 4, que es el que hacen los técnicos, habla de absorción, porque realmente la deuda no se quita. Luego, dice, ¿es justo que se reparta por igual? No. ¿Es justo que el reparto lo imponga el gobierno y no tenga en cuenta las comunidades autónomas? Tampoco, pero voy más allá. El que quiera que coja la intervención de la ministra el miércoles en la sesión de control. Cuando mi compañero Elías Bendodo le traslada, oiga, usted estaba en contra de la condonación, en Andalucía, que la gente puede ver los vídeos que estaban circulando en redes. Sí, ella lo decía claramente. Vale, pues ella dice cuando estaba en el gobierno andaluz. Dice el miércoles, no, pero yo decía que eso no, si previamente no había un nuevo sistema de financiación autonómica. Y dice, ¿ustedes van a apoyar la condonación? Oiga, pero si usted misma está diciendo que no puede hablarse nada de condonación si previamente no hay un nuevo sistema de financiación. Usted no ha propuesto un sistema de financiación. Y yo creo que lo que nosotros proponemos es una reestructuración de deuda, como decían los expertos. Antes de ir terminando, Juan, me gustaría un par de cuestiones más. Lo de Donald Trump, los aranceles, aquí hay un punto de fricción importante con Vox, entre otros asuntos, pero en este principalmente. ¿Cómo va a plantear el Partido Popular su oposición a esta política agresiva, arancelaria del presidente de Estados Unidos? Bueno, creo que el presidente Feijóo lo ha explicado. Inteligencia y diplomacia. Son las dos palabras que tienen que marcar esta relación. Es decir, ni podemos asumir, quedarnos y aceptar todo lo que haga Trump como plantea Vox, ni creo que tampoco la fórmula sea insultar a la administración americana como hace el señor Sánchez. Nos tenemos que sentar, como cualquier negociación que se hacen en operaciones de comercio exterior, e intentar llegar a acuerdos y también posiciones. Creo que lo que ha generado el mayor beneficio de la historia en la economía mundial ha sido el libre comercio. Y tenemos que ir hacia eso. Una guerra arancelaria no va a ser bueno para nadie, va a ser malo para todos. Entonces yo creo que en ese camino, tampoco no se nos olvide que los mayores aranceles que tenemos en España o en Europa somos nosotros mismos con la cantidad de trabas administrativas y burocráticas que tenemos que hacerle caso. Ya Letta y Draghi hicieron unos informes que casi vamos ya camino del año y parece que no nos damos cuenta que eso es lo que hay que aplicar. Creo que hay un cambio en Europa y han entendido, tenemos que facilitar que nuestras empresas puedan competir, puedan salir fuera, puedan tener un trabajo dedicado exclusivamente a lo que es su actividad y no a completar formularios, no a establecer más exigencias de las que hay en el resto del mundo. Yo creo que ese cambio hay que llevarlo a cabo. Y otro tema más, el plan de vivienda del Partido Popular. Está presentado, se presentó con muchas campanillas, se presentó a bombo y platillo porque realmente es un tema que preocupa y mucho a los españoles. En España es imposible acceder a una vivienda, sobre todo si no hay un nivel de renta alto y sobre todo en ciudades importantes, por ejemplo en Madrid.
¿Por dónde tienen que ir las tendencias para que esto realmente repercuta en un cambio en el bolsillo y en la realidad cotidiana de los españoles, más allá de los anuncios, como usted decía, de Sánchez, ¿no?, que luego no van a ningún lado? 3 derivadas. Hace falta poner suelo, simplificación y reducción de trámites administrativos y burocráticos para agilizar todo el proceso, y una fiscalidad que permita favorecer a partir de aquí el suelo con modificaciones de las leyes para todo el suelo que haya disponible, suelo dotacional, suelo militar, suelo de Estado, que esté a disposición para que se pueda construir rápidamente. Eso obliga a cambiar la ley de la vivienda, la ley del suelo, la ley de arrendamientos urbanos. En segundo lugar, la materia de la simplificación de trabas. No podemos tardar años en que se resuelvan expedientes, trámites. Por eso el presidente ha hablado del silencio positivo. Hay que proteger al propietario de la vivienda frente a los ocupas, y si nosotros en cada año, ahora mismo dice el Banco de España que hace falta 600.000 viviendas, se construyen 80, 90, 100.000 y cada año harían falta 200.000, cada año va a ser peor en vez de mejor. Claro. ¿Cuál es la clave? Construir más, que haya más oferta y entonces bajar el precio. Y de momento, mientras no seamos capaces de corregir eso, mejorar la fiscalidad de transmisiones patrimoniales, del IVA, de actos jurídicos documentados, para rebajar el coste y que no se transmita ese incremento, ¿no? Y luego una última pregunta, Juan, que también nos traslada a la audiencia qué quieren saber. El Partido Popular y el coche eléctrico. Esto es otro de los grandes anuncios de Pedro Sánchez. Vamos a ser los campeones en el coche eléctrico, pero luego ni hay puntos de recarga, ni hay plan MOVES, ni hay absolutamente nada para que esto realmente pueda ir avanzando el asunto del coche eléctrico en España. ¿Cuál es el plan del Partido Popular? Sí que hay, como ha dicho, anuncios como la vivienda, 180.000, 200.000, vamos a ser los líderes del coche eléctrico, pero luego la realidad no hay. Mira, nosotros planteamos, en primer lugar, como concepto para el ámbito, aunque Vox ha intentado hacer una campaña de unas palabras del presidente que ha intentado tergiversar, pero que los vídeos dejan clara, el presidente plantea neutralidad tecnológica. Si somos los principales productores del vehículo de combustión, no perdamos esa ventaja competitiva, sin perjuicio de que vayamos incorporando el vehículo eléctrico u otras alternativas que haya. Primera derivada, vehículo eléctrico, plan MOVES. Oiga, el gobierno lleva 2 meses prometiendo que lo va a hacer y no lo va a hacer. Hagamos un plan MOVES de verdad, que sea directo en el concesionario para que no tengan que esperar 2 años para cobrar, que tenga unas ayudas potentes, hagamos rebajas como han hecho en el norte de Europa y fijemos también un ámbito temporal para hacerlo. Dentro de ese vehículo plan MOVES, vehículo eléctrico, tendríamos también la necesidad de los puntos de recarga y agilizar todo eso. Red Eléctrica Española lleva con un proyecto desde junio del año pasado y todavía no tenemos ni siquiera una app que nos diga dónde están los puntos de recarga, ni la información en las carreteras para tener información. Segunda parte, el resto de vehículos, la neutralidad tecnológica. Tenemos el parque móvil más antiguo de Europa prácticamente, con más de 14 años. Si cambiamos un coche de 14 años a uno de 3, tenemos seguro, o a uno de combustión nuevo, que va a contaminar mucho menos, que es el objetivo, ¿no? Pues un plan Renove, plan MOVES para el eléctrico y un plan Renove para la adquisición de vehículos nuevos o de segunda mano, pero que nos permita reducir la edad del parque móvil. Son las dos políticas, nosotros no renunciamos. A diferencia de Sánchez, aquí no hay que matar ningún sector, aquí hay que intentar acompañar, y es verdad que posiblemente vaya poco a poco aumentándose en el ámbito eléctrico, pero nosotros tenemos los de combustión y de momento están consiguiendo reducir las emisiones, e incluso si nos vamos al ámbito del hidrocarburo que suministra a estos vehículos, también conocemos cómo las empresas están haciendo cada vez más esfuerzos en el ámbito bio, que nos permite que el hidrocarburo que nosotros echemos sea neutro. Vayamos a por eso. Juan Bravo, vicesecretario de Economía del Partido Popular, pues muchas gracias, un placer, un honor haberle tenido aquí en Es Diario, en el estudio, y esperamos que pueda venir más veces, de vez en cuando. Pues por mí encantado, y muchísimas gracias, porque es una oportunidad y al final lo que nosotros hacemos, trabajamos o estudiamos, necesitamos que la gente lo conozca y son ustedes los que nos permiten que lleguemos realmente a la gente. Gracias, Juan. Hasta la próxima. Juan Bravo, vicesecretario de Economía del Partido Popular. Ya ven, seguramente ya tienen ustedes conclusiones y claves que antes de la entrevista no tenían. Ya se lo he dicho. Es Diario, es noticia.